La identidad sociocultural de los pueblos se origina en diversos elementos que caracterizarán y diferenciarán de otro. Para el caso de la zona de pantanos en Centla, Tabasco, la gastronomía es un factor que otorga arraigo cultural a sus habitantes. La comunidad denominada Vicente Guerrero se caracteriza por ser la segunda de importancia en el municipio de Centla. Esta localidad alberga una unidad académica de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, misma que tiene la función de contribuir en la generación del conocimiento, pero también en el rescate de los saberes locales como una manera integral de la formación de sus estudiantes. De entre los proyectos que se han desarrollado al interior de la UIET, destaca uno por su contribución al bienestar poblacional, el cual su autor, el maestro Jaime Carrillo Contreras, denomina cultivo de caracoles Pomacea flagellata en zonas indígenas de Tabasco, del cual comenta que inició a partir de su formación como licenciado en Ecología y maestro en Ciencias Ambientales. Me interesé mucho por el estudio de los caracoles, por la importancia tanto económica que tienen en Tabasco como la parte ambiental también. Resulta que hay caracoles, por ejemplo, que son almacenan, por ejemplo, son hospederos intermediarios de algunos parásitos, otros son de importancia alimenticia para algunas zonas, por ejemplo en Tabasco, que tenemos aproximadamente el 73% de zonas pantanosas en Tabasco, pues hay este recurso, si lo vemos como un recurso económico o alimenticio, los caracoles, pues son consumidos en una temporada y es opción para que la gente pueda colectarlos y también consumirlos, ¿no? Entonces, en base a eso inicia el proyecto precisamente de la necesidad a partir de contar con cultivo de caracoles, de lo que la gente realmente se alimenta, pues, en las comunidades sobre todo. La alimentación de las personas que viven en Vicente Guerrero Centla por generaciones se ha basado en lo que la región les ofrece. Así, el caracol que obtienen de la laguna Santa Anita es un producto característico de sus platillos. Sin embargo, diversos factores han disminuido la población y de ahí la trascendencia en su cultivo y reproducción. Esto lo pensamos en el sentido de que a partir de la necesidad que hay con el cambio climático, pues se han visto afectadas muchas especies a nivel acuático. Estos caracoles pues necesitan de la temporada a partir de la temporada de aguas, que empieza prácticamente desde octubre, noviembre, diciembre. Cuando empiezan estas aguas, pues los caracoles salen, ¿no? Y entonces al momento de salir, por todas las corrientes son arrastrados y la gente los colecta para poder alimentarse. Entonces, en base a estas necesidades de que actualmente el cambio climático, por ejemplo, está haciendo muchas variaciones en la precipitación pluvial, pues hemos visto que no ha llovido mucho y eso afecta porque precisamente no hay muchas corrientes de agua que finalmente puedan tener para sobrevivir los caracoles, y disminuye su producción y su reproducción en este caso. Entonces la gente pues ahorita sí mencionan, por ejemplo, ahí en Centla, que sí han visto mucha disminución de caracoles, disminución de camarón de popal, disminución también de la especie de topén. El caracol de la especie Pomacea flagellata es una especie nativa del sureste mexicano que habita en agua dulce, que por su forma se le conoce coloquialmente como caracol manzana, aunque para los habitantes de la zona es denominado como caracol de pantano. Dicho molusco es herbívoro y las personas lo encuentran en la laguna Santa Anita en la villa Vicente Guerrero Centla. Es una laguna muy importante porque juega un papel dentro de la economía local de aquí de la comunidad. Es decir, muchos pescadores dependen de la pesca, ¿sí? Y bueno, hay como 8 especies aquí de peces que se colectan son especies también nativas. El proyecto pues tiene como título es el cultivo de caracol, ¿sí? Como una opción económica y de alimentación, porque el objetivo era, bueno, establecer los cultivos de manera, digamos, fuera de aquí del ambiente natural, para poder ver las condiciones en las que se encuentran, y además también tendríamos que revisar, por ejemplo, que los productores, quienes quisieran producirlo, que nosotros pudiéramos donar a la gente, ¿sí?, estas especies para poderlas reproducir en sus casas. Esa era la intención del proyecto. Lo que buscábamos era que reproducirlo en la universidad en condiciones controladas de laboratorio,
y así, por ejemplo, ya la gente que fuera se le capacita también cuáles son las condiciones para tener los caracoles en cautiverio, cómo alimentarlos y bueno, y además cómo reproducirlos y de tal manera que ellos pudieran tener también producción en su casa. ¿Por qué? Porque muchos comentarios de los pescadores y de la gente de aquí de la zona de los pantanos es que estas especies pues ya prácticamente no los encuentran mucho. Al respecto, Severo Galmiche Javier, poblador de Villavicente Guerrero Centla, comenta: hace ya muchos años, ¿verdad? Llovía más, entonces los pantanos, los ríos, las lagunas, se reproducía más. Y a través del tiempo se fue extinguiendo por el consumo del ser humano que lo agarraba a gran escala y se fue extinguiendo. Hasta el día de hoy sí hay, pero muy pocos. Entonces el proyecto que el maestro Jimmy tiene aquí en la universidad, la sede de Vicente Guerrero, es muy bueno porque se va a tratar de reproducirlo o se está reproduciendo y eso es bueno para que no se extinga, para que el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos quizás lo conozcan y quizás lo lleguen hasta consumir. Aunque no existe una norma oficial mexicana que establezca la protección de dicha especie, ni alguna especificación respecto a que se encuentre en extinción, lo cierto es que, desde la experiencia de los pobladores y de investigadores, ha disminuido considerablemente. Además del consumo, como se ha mencionado, está presente el fenómeno que afecta el desarrollo natural de los caracoles al generarse un desequilibrio causado por el cambio climático. Pero también existe un depredador natural del molusco. Tenemos el gavilán caracolero, que es muy propio de esta zona. Ese es especialista. Y ese gavilán, por ejemplo, solamente captura organismos de estos tamaños o más grandes. El gavilán caracolero es especialista, ¿por qué? Porque tiene un pico exactamente y él sabe cómo romper la concha para poderlo comer. Él le pica a la concha aquí, por ejemplo, para romper la presión de adentro del caracol, porque el caracol cuando se toca se inhibe y se cierra por dentro. Entonces es muy difícil de romper la concha porque es gruesa. Entonces lo que hace el ave, ¿sí? el gavilán caracolero, lo que hace es que con el pico le rompe la concha en esta parte o acá, y lo que hace es que rompe la presión, ¿sí? Entonces el caracol ya se puede sacar. Entonces lo que hace después, le da vuelta y con el pico le saca el opérculo y se lo puede comer. Ante esa realidad, es necesario generar acciones en favor de la preservación del caracol de pantano, no solo porque es nativo, sino por formar parte importante en la alimentación e identidad cultural de los centlecos, quienes cada temporada de inundaciones acuden a la laguna o a los ríos para capturarlos. Severo Galmiche narra: en época de norte, por ejemplo, septiembre, octubre, son los tiempos de norte que se dan en el ciclo A. Entonces ese es el tiempo que los bajos, las lagunas, las lagunetas, los ríos están llenos. Y se reproduce mucho porque también en ese tiempo el caracol negro nida y pone bastante huevecillos. Exactamente con canasto o a veces le metíamos red de una punta que le llamamos nosotros aquí, que conocemos aquí en la región. Con eso lo agarrábamos. El caracol y el camarón también a la vez. Quizás un buchel, medio buchel, de esa manera los traíamos nosotros, porque también había camarón debajo que se le llama aquí. Es un camarón negro, grande. Había mucho en abundancia en ese tiempo, hoy tampoco ya no hay por la escasez de agua, ya no hay. Con el proyecto dirigido por el maestro Carrillo, se genera la oportunidad de contribuir con el bienestar comunitario. Lo que hicimos nosotros fue precisamente en botes reutilizados de cloro o de otros recipientes, pues ahí colocábamos los caracoles y les poníamos una mallita encima para que no se le metieran los insectos. Se alimentaban con hojas de lechuga periódicamente, se tenía también una bomba para suministrarle oxígeno, se les checaba la temperatura,
y ahí veíamos todo el proceso también de reproducción. Por ejemplo, llegamos a tener hasta aproximadamente 800 caracoles, ¿sí? En diferentes tallas, obviamente distribuidos en muchas tallas. Y bueno, los reproductores que los teníamos aparte, porque los reproductores pues ya sacábamos una vez que ponían su hueva, porque como teníamos que lavar los materiales o los recipientes, si están los chiquititos, los que están apenas eclosionando, están aquí en esa parte con los grandes, como son muy frágiles, entonces se morían mucho, entonces tuvimos que ponerlos aparte para que pudieran, digamos, tener más éxito en la sobrevivencia de esos caracolitos. Dentro del proceso, comenta el investigador, también se deben cuidar aspectos relacionados con la temperatura del agua, que no debía elevar más de 40 grados centígrados o evitar que los mosquitos y otros insectos contaminaran el cultivo. Asimismo, dentro de los beneficios que ha traído el proyecto es fortalecer la identidad cultural. Tiene identidad también cultural, ¿no? Sí, tiene identidad cultural porque pues la gente, los niños también a veces los buscan, ¿no? A veces cuando venimos a colectar aquí a la laguna, para el proyecto venimos y colectamos una apuesta, entonces los niños también lo ven y nos dicen, aquí encontré uno, porque aquí llegan niños en la tarde a jugar agua, entonces es parte de la misma cultura, ¿no? La cuestión de los caracoles, ¿no? Tiene su parte de identidad en estos contextos indígenas. El beneficio es palpable para los pobladores de Villa Vicente Guerrero, quienes pueden contribuir para el cuidado y reproducción de la especie de los caracoles. Severo Galmiche comenta. Pues yo digo que más que eso, concientizar a la sociedad, a la comunidad, ¿verdad? Que ya no lo acabamos ya. Entonces tenemos que buscar alguna alternativa para poder reproducirlo, quizás a grande o pequeña o gran escala, pero es bueno pues, para que no desaparezca.